Vamos a ver la paleobotánica. Es una rama de la paleontología que tiene por objeto estudiar a los restos fósiles y su evolución en el tiempo geológico y determinar cómo eran esos ambientes, qué fauna vivía, cómo estaban asociados los organismos. Los fósiles vegetales se encuentran en un contexto geológico y geográfico determinado, depende del ambiente. Podemos tener ambientes más continentales, más desérticos, otros ambientes más húmedos, y ahí vamos a tener distintos tipos de variaciones. Acá tenemos algunos fósiles que vamos a ir viendo a lo largo del video que corresponde a, como dijimos, a la paleobotánica. Los fósiles en paleobotánica los podemos encontrar generalmente con impresiones de hojas, también con permineralización, es decir, el reemplazo en un mineral como puede ser en cobre, en manganeso, en sílice. Generalmente los troncos, por ejemplo, están silicificados. Un aspecto a tener en cuenta en el caso de los restos vegetales es que no están completos, se encuentran en forma fragmentaria. Muchas veces encontramos una hoja, o encontramos un tronco, o encontramos una raíz. Cada uno va a tener un determinado nombre, porque no podemos encontrar, o es muy difícil encontrar el árbol entero con todos los frutos. Entonces, por ejemplo, lo que se denomina filum es hoja, lo que se denomina carpus es fruto, xilon es leño. Entonces le vamos poniendo ese sufijo al término para poder establecer los distintos tipos de organismos que nosotros vamos encontrando en los restos fósiles. Hay 5 reinos: Monera, Protista, Fungi, Plantae y Animalia. El reino Monera se aplica a todos los organismos unicelulares, conocidos también como procariotas. Incluye las bacterias, las cianobacterias. La importancia del reino Monera es que fueron los colonizadores del planeta, los primeros en preparar la atmósfera primitiva con oxígeno, protegiendo a la Tierra con la capa de ozono. Son organismos de vida libre, coloniales o gregarios. Tienen reproducción asexual. No encontramos muchos fósiles porque no tienen estructura, y por lo tanto no lo vamos a considerar en el estudio paleontológico de una clase teórica cortita. La paleobotánica incluye varios reinos, entre ellos el reino Plantae. Para los botánicos, las algas del grupo de la división carófita son como los ancestros de todas las plantas, como el origen de las plantas en la Tierra, y comparten una serie de características, como por ejemplo la presencia de clorofila, pigmentos de clorofila, o similares sustancias de reserva. Vale decir que son originarios de tiempos anteriores y que se mantienen hoy en la actualidad, porque todavía tenemos estas plantas carófitas en vida, y aparecieron hace más de 500, 600, 700 millones de años de antigüedad. El reino protista son las algas. Tienen una antigüedad casi 2000 millones de años atrás, por lo menos en lo que se conoce como restos fósiles. Hoy son organismos que viven y tienen células de tipo eucariotas, y realizan un proceso de respiración celular dentro de su composición química, en la cual se encuentra la clorofila, que le otorga ese color verde oscuro. Desde su origen, las carófitas, que eran plantas muy primitivas, acuáticas, hacia el medio terrestre, desarrollaron algunos aspectos interesantes, como por ejemplo la presencia de raíces, tallo y hojas, que antes carecían de ello. Fue muy lento en la evolución, pero hoy las tenemos como un gran común denominador de todas las plantas terrestres. El reino fungi, que incluye a los hongos, son de tamaño muy variado y viven parásitos o sobre materias orgánicas en descomposición, o parásitas de vegetales o animales. No tienen clorofila. Están compuestos por un tallo, generalmente muy filamentoso y ramificado, y unas rizoides, que son los que permiten adherirlos al sustrato. En este desierto hemos encontrado aquí
algunas evidencias de líquenes que ya están secos, es descomposición de materia orgánica y son formadoras del suelo. Son también organismos unicelulares o multicelulares y poseen formas fósiles. Este es un cuadro mucho más complicado de las plantas, en las cuales podemos ver acá en lila el origen de las plantas terrestres en las coleochaetales. Y posteriormente se van a ir desarrollando más estructuras que incluye avances en la evolución de las plantas. Por ejemplo, las briófitas, que son plantas muy simples, no más de 15 centímetros, 20 centímetros del suelo, con rizoides. Y hay un grupo aquí que son de las riñas, también consideradas plantas muy primitivas, en donde la característica es la bifurcación del tallo y la presencia de esporas en sus extremos, que vamos a ver también en detalle. Finalmente tenemos a las licópsidas, que son plantas primitivas que llegaron a alcanzar los 40 metros de altura y un diámetro de 2 metros, desarrolladas principalmente desde el carbónico, pérmico y devónico. Y en el último eslabón tenemos a los equisetum, a los helechos y a las plantas con semillas, que incluye a las angiospermas y gimnospermas, que son las que están hoy viviendo entre nosotros con mayor abundancia. Los primeros registros de vegetales terrestres se remontan al Silúrico, es decir, que colonizaron, avanzaron desde el mar o desde las aguas hacia el continente, y ahí empezaron a desarrollarse lo que se llaman los rizomas, que vendrían a ser como la raíz, pero de una forma más primitiva. Si bien tenemos que desde el Ordovícico, estamos hablando de unos 500 millones de años más atrás, ya teníamos la presencia de esporas que dominaban el planeta en las zonas acuáticas. Volvamos entonces a las coleochaetales. Estas plantas son muy simples, son algas terrestres y que colonizaron las tierras. Y nosotros tenemos al coleochaete, que es una planta actual viviente, y lo que se ha descubierto es esta estructura que se llama parca. Cuando nosotros dibujamos a coleochaete y tenemos esta forma y tenemos a parca por este otro lado, tiene unas ciertas estructuras que semejan a coleochaete, y por lo tanto cuando las analizamos, parca fósil del Silúrico de 400 millones de años con la actual, vemos que es muy similar, y por lo tanto decimos que es una de las más antiguas algas terrestres conocidas. Las briófitas son plantas no vasculares. Aquí tenemos varios ejemplos y vemos que se trata de plantas muy pequeñas. Esto es solamente 1 milímetro, acá tenemos 1 centímetro, o sea, son plantitas de 3 centímetros. Absorben el agua a través de estructuras externas, que son estas pequeñas cositas abajo, que son rizoides, y con ellos se anclan al terreno. Entre las briófitas se encuentran los musgos. Su absorción de agua, de nutrientes, es a través de toda la superficie. Entramos entonces en las plantas vasculares. Las más primitivas poseían tubos de conducción, entre las cuales teníamos a las riniópsidas. Estas plantas tenían, decíamos, este tubito, un canal central por donde circula el agua con todos los nutrientes, y eso es llamado un xilema. Todos estos nutrientes iban hacia las partes superiores, la planta se bifurcaba y las esporas se encontraban en el tope. Aquí vemos las esporas de una planta fósil. Aquí podemos observar cómo era el mundo del Silúrico hace 400 millones de años, con las briófitas
colonizando las rocas y las zonas cercanas a las aguas porque necesitaban muchísima humedad. Y aquí vemos los primeros invertebrados que aparecen en el Silúrico. Seguimos en la evolución y tenemos a las licópsidas, que había mucho que eran plantas que se elevaban hasta 40 metros de altura. Tienen tamaños variados y tallos de todos los tipos, hojas muy simples con perforaciones entre medio del tallo. Quizás la más llamativa es Lepidodendron, caracterizada por ser como árboles que tienen una corteza que se va afinando a medida que vamos avanzando en la altura del árbol, y en el centro está todo vascularizado. La corteza del Lepidodendron es romboidal, de tal manera que nos va a quedar como estructura carbonosa esta sección en todo lo que es la superficie de la corteza. Vemos también cómo se bifurca en dos sucesivamente. Y un paisaje del Devónico con los lepidodendrons y otras licópsidas más pequeñas, más plantas de briófitas. Pero vemos que todavía seguía siendo un paisaje muy no tan boscoso como lo vemos en la actualidad. Seguimos avanzando en la evolución y tenemos a las filicópsidas y entre ellas a los helechos. Los helechos son muy simples, lo podemos tener en las casas. Tienen hojas a las cuales se le denomina frondas y no poseen semillas. Sus estructuras principales son raquis y de él tenemos una pina y finalmente las pínulas, que son las hojitas más pequeñas. Las esfenópsidas son los llamados equisetum, que también o cañas, en las cuales tenemos un tiempo de desarrollo y luego un tipo de desarrollo del tallo y de las pequeñas hojillas, que lo vemos acá reconstruido. Y en fósiles, cuando lo tenemos perpendicular, tenemos al tallo y las distintas hojitas. En este caso está paralelo, o sea, está el tallo con sus respectivas secciones y hojitas. Estos son fósiles del Carbónico pérmico. Hay algunas que eran muy gigantes y llegaban a 10 metros de altura. Y vemos acá la vascularidad que presentan. Por último, las espermatófitas, entre cuales tenemos a las progimnospermas, que son plantas que ancestras a las gimnospermas y que por mucho tiempo se creyeron que eran gimnospermas, pero tienen no solamente hojas, un muy buen desarrollo, tienen semillas y tienen esporas en la misma planta. Las gimnospermas son las plantas vasculares que producen semillas. Hay muchísimos tipos, tenemos las coníferas que tenemos en la actualidad, pero entre las fósiles nos encontramos con formas como los glossopterides. Son hojas que tienen una vena mediana y de allí la venación que es reticulada y sale hacia los costados. Ocuparon distintos ecosistemas. Había desde formas arbustivas hacia formas de árboles. También están las coritospermales, entre ellas la flora del dicroidium, que, como vamos a ver en detalle, es un tallo en donde la hojilla en general se superpone y de la cual tenemos algunos ejemplos. Dentro de la división Pteridospermas tenemos las coritospermales, más comúnmente conocidas como flora de dicroidium, que habitó el Triásico y está registrada, por ejemplo, en la provincia de San Juan, en el valle de Chigualasto. Una de las características
de la flora de Dicroidium que se desarrolló en los ambientes triásicos de Gondwana. Son plantas pequeñas y leñosas que tienen un tallo, como vemos aquí, se separa en ramificaciones menores y cada hojita está no opuesta a la del lado, sino que está un poquito desplazada, es decir, no coinciden, no están en la misma línea, y eso es una característica de esta flora de Dicroidium. Aquí vemos otro ejemplar de cómo esas hojitas no están opuestas. Las cicadales o cica son tallos bastante cortos y también tienen hojas que salen pueden ser en sus topes o bien lateralmente para uno y otro lado, y también me va a dejar una estructura en rombo. Dentro de las plantas vasculares con semillas tenemos a la división cicadal. Esta es una especial porque tiene una textura, una corteza en forma de rombos. Aquí tenemos un pedacito en donde vemos los rombitos de esta muestra. Si nosotros nos ponemos mirando el centro del tronco, tiene un núcleo central y luego esta corteza que tiene como 3 centímetros, que corresponde a la salida de las distintas hojas. ¿Por qué tiene esta corteza de forma de rombito? Porque de ahí salían 2 hojas, 2 tallitos de hojas, y entonces al romperse las 2 tallitos de hoja me va dejando una especie de ángulo que se superpone con otro ángulo, y finalmente tenemos una textura que parece como piel de reptil. Vemos en detalle aquí los rombitos perfectamente bien definidos, y si nos vamos por este lado, la textura de la corteza que tiene como 2 centímetros. Las lingófitas se denominan fósiles vivientes. La venación sale del centro y se distribuye hacia todos lados como si fuera un abanico. Como dijimos, las coníferas, que son los pinos, bueno, son todos leñosos, son bien rectos, siempre de color verde, alfiler, las puntas, o sea, las hojas, muy simples. La venación es paralela, implica que si este es el eje, es todo paralelo, y las hojas crecen en forma espiral a la rama. Tenemos una piña bien preservada del terciario, estamos hablando de unos 50 millones de años, perfectamente bien preservada. Acá estamos viendo, aparte de troncos, raíces, hojas, tenemos semillas como estas, pequeñitas, pueden ser de gimnospermas del Cretácico superior, unos 80 millones de años de antigüedad, y tienen en la punta unas especies de unión que lo agarraría con el origen de la piña completa, porque esto sería como una de las partecitas de la piña. Entre ellos tenemos las cordaitales como fósiles, que son hojas muy grandes de aproximadamente 1 centímetro de espesor y un metro de largo. Eran gigantescas hojas de 1 metro y 1 centímetro de grosor. El cordaite formó los bosques del Carbonífero y Pérmico. Fueron tan abundantes que de ahí surgen muchos de los yacimientos de carbón en los pantanos costeros. Las hojas son de disposición helicoidal. Si este es el tallo, van surgiendo lateralmente, pero avanzando en forma helicoidal. Este es un paisaje de cómo habría sido
aquellos momentos del Carbónico Pérmico, estamos hablando de unos 350 millones de años de antigüedad. Por último, las angiospermas, que son las plantas con flores, que hoy tenemos desarrolladas en casi todos los parques y plazas de las ciudades, y la semilla está protegida por un fruto. Existen dos tipos, las monocotiledóneas y las dicotiledóneas. Las monocotiledóneas tienen sus hojas con venación paralela, flores con múltiplos de 3 y un solo cotiledón. En cambio, las dicotiledóneas tienen una venación en red, como lo vemos aquí, porque esto lo podemos determinar. Y las flores son múltiplos de 4 o 5. Como la palabra lo dice, son dicotiledóneas, tiene 2 cótilos. Dentro de las angiospermas es una roca tobácea en donde podemos ver la hoja con todas las nervaduras perfectamente bien delimitadas, y en este caso una hojita muy bien desarrollada, angiosperma del terciario. Finalmente hemos hecho un pequeño pantallazo de algunas plantas fósiles y actuales que poblaron el planeta, principalmente las terrestres, desde los tiempos silúricos, muy simples, como habíamos dicho, con una bifurcación y esporas, y las esporas se van transformando a medida que va pasando el tiempo, en casi 400 millones de años, a plantas con semillas desnudas, plantas con semillas protegidas, que son las angiospermas, que es lo que hoy domina el planeta. Estamos en el norte de Patagonia, en la región del Comahue, en la provincia del Neuquén, tierra de dinosaurios, ambientes cretácicos que van de los 70 millones de años a los 130 millones de años. Y en estos ambientes, que son ambientes continentales, hemos encontrado numerosos restos, y en su mayoría son restos de vertebrados. Pero hoy estamos en la búsqueda de otras cosas, que son las plantas fósiles. Vamos a ver si podemos caminar un poco y encontrar algo sobre la vida de las plantas en aquellos momentos de la historia geológica del Cretácico superior. Y aquí tenemos algunas evidencias de troncos fósiles sobre la superficie, restos destruidos de lo que fue quizás un árbol que habitó hace unos 90 millones de años. Lo que nos indica que podría haber habido árboles de gran tamaño. Veamos si podemos encontrar alguno que esté en mejores condiciones. Aquí en el norte de la Patagonia vemos un montón de rocas en un ambiente semidesértico, compuesto por unas pocas plantas xerófitas y rocas descubiertas, principalmente rojizas, que corresponden a distintas formaciones del grupo Neuquén, y en muchas de ellas vamos a encontrar restos fosilizados, como un tronco Por suerte hemos encontrado algo interesante, un lindo tronco caído, se ve que ha sido transportado por los ríos de hace 90 millones de años, está muy bien preservado, está fracturado, pero podemos obtener información ya en el detalle, para eso lo estudian los paleobotánicos, y vamos a ver algunas estructuras un poquito más en detalle cuando acerquemos la cámara. Lo que nos está demostrando es que estos troncos vivieron en un paisaje totalmente diferente, en un clima totalmente diferente. Fue un ambiente muy húmedo, con muchísima vegetación, quizás un clima subtropical, y hoy tenemos un ambiente semidesértico, que se ha producido por el levantamiento de la cordillera de los Andes, que impide que los vientos húmedos del Pacífico lleguen hasta esta región y la mantengan así de seca. En el pasado esto no existía, ya que no existía la cordillera de los Andes, entonces este era un paraíso para los dinosaurios que
de árboles gigantescos. Nos acercamos al árbol y encontramos entonces un nudo y algunos detalles de las líneas de los anillos de crecimiento. Como vemos, está petrificado en sílice. Aquí vemos otro trozo de tronco y bueno, nuestro paisaje. Pero ¿qué hay aquí? Una costilla, parte de una costilla, lo que queda de una costilla de dinosaurio en el medio de la roca, incrustada. Esto es debido a que fue transportada. Observamos la roca, que es una arenisca conglomerádica, tiene muchos clústeres, así que ha sido un ambiente de alta energía. El tronco y los restos fueron traídos por un río y depositados en este sector. Estos son varios troncos que hemos encontrado en distintas partes y lo hemos rescatado porque quedan sueltos y pueden ser destruidos por la meteorización. Son troncos que corresponden a angiospermas o gimnospermas. No se puede determinar bien porque la estructura interna está totalmente destruida y no hay forma. Entonces vamos a ver en detalle algunos de estos troncos. Por ejemplo, este que tiene una corteza muy bien preservada. Vamos a verla un poco más en detalle. Habíamos mencionado este tronco que tiene una corteza muy bien preservada, y acá tenemos la estructura de ella, la parte externa de la corteza, y también algo de lo que parecería ser corteza, pero en realidad es la roca sedimentaria que corresponde a arenisca. Este tronco tiene unos 70 millones de años de antigüedad. Otro tronco con ramificaciones y vemos que no tiene detalle de estructura, excepto aquí encontramos a uno que sí tiene preservado los anillos de crecimiento. Este tronco de 75 millones de años. Y por otro lado, una opalización de este fragmento de tronco en silicio oxígeno 2. Más detalles, pero en este caso se trata de raíces. Vemos todas torsionadas, un ruido a metal, tan silicificadas y muy duras, y por eso resisten a los vaivenes de la erosión y quedan al descubierto, libre de la roca sedimentaria que los estaba tapando y los preservó por millones de años. Finalmente, esta raíz prácticamente completa, con un montón de salidas laterales que son de esa raíz principal, salieron distintas raíces de un árbol que vivía hace 90 millones de años aquí en Proyecto Dino, y no está perfectamente silicificado como otros que son brillosos y son fácilmente detectables. Este parece muy bien una raíz actual, pero está muy bien conservado, y como vemos en la punta termina afinándose. Esta es la excavación Babilonia, donde se han aparecido bastantes restos fósiles de dinosaurios, dientes de carnívoros, de cocodrilos, y también hojas, no son muy buenas, y también raíces. Las raíces quizás es lo más importante, por eso se llama Babilonia, por los jardines colgantes de Babilonia que salían las plantas. Y lo que estamos viendo acá es una roca que está ensuciada con rojo, que son de los estratos suprayacentes, pero cuando nosotros empezamos a excavar vemos que la roca en realidad es verde. Y acá, si nosotros limpiamos, vemos algunas de las raíces. Vamos a ver que esta, por ejemplo, un pedazo de raíz fosilizada, en donde podemos observar la presencia de minerales de cobre, eso verdoso que encontramos allí. Está lleno de raíces, y ahí vemos esa franja negra, carbonización. ¿Qué nos está diciendo? La presencia de
estos minerales, tanto cobre como carbón, que era un ambiente reductor, era un ambiente de pantano, en donde aquí las raíces se metían por este pantano y había una exuberante vegetación encima, y que por alguna causa se quedaron sepultados y hoy los tenemos preservados. Junto con estos elementos hemos encontrado almejas, que serían los bivalvos, y unos pequeños artrópodos ostrácodos. Estas primitivas plantas terrestres eran, como decimos, muy primitivas, unos 20 centímetros de alto, un tallito, un rizoma, una espora en su extremo. Dominaron durante casi todo el Silúrico, hasta que hubo un avance en la evolución y a partir del Devónico se comenzaron a desarrollar las gimnospermas, que es lo que conocemos hoy como, por ejemplo, los pinos. Y entonces decimos, ¿cuándo aparecen las angiospermas? Es decir, las plantas con flores. Y nos tenemos que remontar al Cretácico inferior, es decir, más o menos a unos 100 millones de años. Es decir, durante casi todo el Triásico, Jurásico, el Carbonífero en el Paleozoico y el Pérmico dominaron las gimnospermas, eran mundos verdes. Y recién a partir del Cretácico se comenzó a desarrollar la vida en color, con las flores. Y es hoy lo que vemos en cualquier plaza o jardín de nuestra ciudad, con plantas angiospermas en su mayoría.